Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos hoy miércoles y ahora mismo en la noche. Sé que algunos vienen de laborar, vienen de su empleo, de su trabajo. Otros vienen de estudiar, los muchachos, los jóvenes, algunos del colegio, otros de la universidad, pero todos después de realizar una labor. Y usted, hermana, seguramente en la casa se toma este tiempo de descanso, de relax, antes de irse a dormir, para compartir con nosotros este estudio bíblico. Usted, amigo que nos ve por primera vez, pues qué bueno que esté con nosotros, nos alegra mucho. Esta es una reunión o esta es una producción que hace la Iglesia Cristiana Misionera del Sol los miércoles en un estudio bíblico que se llama La Biblia y solo la Biblia. Pretendemos enseñar la Biblia, de tal manera que con lo que usted se va a encontrar es solamente con alguien que es como un guía en este mapa bíblico para ir aprendiendo lo que la Biblia enseña. Déjenme agradecerles a todos por su cariño, por su oración. Sé que algunos de ustedes han estado enfermos, algunos afectados por la gripa, otros seguramente por el COVID, pero fortalecidos en el Señor, firmes, fuertes y fieles. Hemos estado orando por ustedes, igual para que el Señor guarde su vida, para que el Señor sea su proveedor, porque usted tiene en nosotros apoyo, usted tiene en nosotros un equipo de personas que oran, que interceden al Señor para que Dios los bendiga y los guarde. Les quiero recordar que el próximo domingo, este domingo que viene, domingo 13 de febrero, en nuestras dos reuniones presenciales, a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana, vamos a tener la ceremonia de las primicias. Es traer las primicias al altar de Dios, a la iglesia, y recibir la bendición de prosperidad que la Biblia determina para aquellos que son obedientes a la palabra del Señor. Bien, esta noche quiero resolver algunas inquietudes, precisamente porque empezamos a anunciar, como todos los años lo hacemos, nuestro culto, nuestra celebración de adoración al Señor y de primicias para el 13 de febrero. Hay algunas personas nuevas, hay muchas personas nuevas ahora en la iglesia, y como nunca habían escuchado sobre el tema, algunos se hacen la pregunta, ¿y qué son las primicias? Y algunos creyentes incluso también, porque no han sido enseñados en esto. Oyen que en la gran mayoría de iglesias cristianas se hace una ceremonia de las primicias, pero ellos no saben qué son. Entonces, ante esa pregunta, yo quiero tratar de responder en la medida de mis posibilidades y con la gracia de Dios lo que son las primicias en la Biblia, qué son, dónde nacen, por qué se realizan y qué sentido tiene hacerlas ahora en este contexto en tanto que se inicia en el Antiguo Testamento. Entonces quiero invitarlos a orar primero, a que usted allá cierre sus ojos o no los cierre, eso es un asunto suyo, pero lo importante es que se concentre para pedir al Señor esta noche que nos dé sabiduría, que nos dé gracia, inteligencia para poder entender lo que Él nos quiere enseñar a través de su palabra. Diga conmigo: Señor, te damos gracias. Gracias por esta noche, por esta reunión que tenemos entre semana virtual para estudiar tu palabra. Te rogamos, oh Dios, entonces, que nos des sabiduría, que le des gracia al pastor y capacidad para transmitirnos lo que tu palabra dice. Ayúdanos, exhórtanos si es necesario, anímanos, Señor, y permite que nosotros estemos dispuestos todos a hacer tu santa voluntad. Lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén, amén y amén. Muy bien, voy a invitarlos a que ustedes abran su Biblia en el libro del Éxodo. Voy a hacer dos lecturas. Éxodo capítulo 23 y Éxodo capítulo 22 y 23. En el capítulo 22 de Éxodo vamos a leer el primer versículo, que es el versículo 29. Éxodo, libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia, segundo libro del Pentateuco, capítulo 22, versículo 29.
Y allí mismo, mire, así como en mi Biblia, usted pasa una hoja y ahí ya está el capítulo 23. Y en el capítulo 23 vamos a leer del versículo 14 al versículo 19. Bien, o déjenme, como vamos a repetir varias veces ese pasaje, vamos a leer solamente el versículo 19, vea usted. Éxodo 22, 29. Y luego Éxodo 23, solamente el 19, porque luego vamos a leer los otros versículos. ¿Ya lo tienen? Éxodo 22, 29. Dice la palabra de Dios: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Repito, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Ahora pasen la hoja al capítulo 23, el versículo 19. Dice: las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Bien, ahí hay dos versículos bíblicos o dos textos de la Biblia que van a servirnos como base para responder las preguntas que tienen que ver con esto. Y quiero resolver la primera pregunta que me han hecho: pastor, ¿qué son las primicias? Si usted lo quiere anotar, además usted puede ver este video las veces que quiera. ¿Qué son las primicias? Las primicias son el primer fruto o el fruto primero de cualquier cosa, Son los primeros frutos de la cosecha ofrecidos a Dios en acción de gracias por su bondad. Eso es una definición ya. Son los primeros frutos de la cosecha ofrecidos a Dios en acción de gracias por su bondad. Déjeme colocarle un ejemplo. Allá en Córdoba, ahí en Galilea, donde tenemos la iglesia, tuvimos que cortar unos árboles hace algún tiempo para poder construir nuestra iglesia. Como no me gusta cortar árboles porque me gusta cuidar el medio ambiente, entonces dije que por cada árbol que nosotros cortáramos para la construcción del edificio de la iglesia, mínimo tendríamos que sembrar uno. Mínimo tendríamos que sembrar uno y podríamos sembrar 2 o 3 por cada uno que quitáramos. Pues así lo hicimos. Entonces pedí a un amigo y ese amigo me regaló 3, 4 árboles de mango. Y me regaló, y fui a un vivero y me compré uno de naranjas. Y vino un hermano, el hermano Felipe, creo que fue el hermano Felipe, que nos regaló 2 palmas de coco, 2 palmeras pequeñas. Bueno, y le pedí a Orlando, que es la persona que me ha ayudado allá en el tema de misiones, que nos pusiéramos en la tarea de sembrar estos árboles. Sí, dijo: pastor, ¿dónde los siembro? Entonces le dije: mire, más o menos yo creo que aquí nos van a hacer sombra y aquí van a tener espacio para crecer y ser fuertes. Pues sorpréndanse ustedes que 2, 3 años después, estos árboles de mango están produciendo mangos. Y tenemos unos mangos ricos y deliciosos allí. Y al frente de nuestra iglesia Orlando sembró un árbol de guanábana. No sé dónde consiguió y colocó el árbol de guanábana. Recuerdo que, bueno, se alimentaron, se cuidaron los árboles, se cuidaron las palmeras, es decir, sembramos 3, 4, 5, 6, 7, más uno de limón, más el de guanábana. Y ha habido en nosotros el cuidado de saber que ahora que estos árboles empezaron a producir el primer fruto, el primer coco que produjo la palmera que está a la izquierda, el primer coco que produjo el de la derecha no ha producido todavía, apenas están creciendo, pero el de la izquierda, una palmera pequeña, ha ido produciendo coco. Ese primer coco es la primicia del árbol, es el primer fruto del árbol. Los mangos que salieron en los árboles de mango, en los 3 árboles de mango, entonces se ha tenido el cuidado que el primer mango, nadie puede tocarlos, nadie pudo bajar un mango de allí, sino hasta el momento en que ese primer fruto lo trajeron al pastor, me lo trajo Andrés ahora, me dijo: pastor, aquí está el primer mango,
Y la guanábana, acabo de recibir ahora que fui, la primera guanábana que produce este árbol, una guanábana hermosa, deliciosa, cumpliendo lo que la Biblia dice, un poco para explicarles qué es el primer fruto. Entonces, si lo percibo o usted lo percibe a la luz de la Biblia, del libro de Éxodo, cuando en aquel tiempo el trabajo general de la gente era ser agricultor, recolectores, cuidando árboles y cuidando ganado. Entonces, el primer fruto de un árbol era consagrado a Dios. El primer hijo, dice, el primer hijo que tenía cualquier familia, de acuerdo a lo que dice el 22-29, dice, me darás el primogénito de tus hijos, oiga eso, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, y me darás el primogénito de tus hijos. Eran entregados y consagrados a Dios. Literalmente, la palabra primicia en la convicción espiritual y de fe significa una promesa por venir. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en el momento en que yo tomo ese mango, ese primer mango que botó aquel árbol, y lo traigo y lo presento ante Dios? Estoy diciendo, Señor, este es el primer fruto que te pertenece a ti, el primero que te pertenece a ti, y está usted diciendo allí mismo que ahí hay una promesa, en ese árbol hay una promesa que está siendo consagrada a Dios, y que lo que produzca ese árbol de ahí en adelante es el cumplimiento de la bendición y de la promesa de Dios. ¿Por qué digo que es una promesa por venir? Porque es algo que Dios prometió. ¿Y por qué digo que es una promesa que va a llegar? Sencillamente porque Dios siempre cumple sus promesas. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Entonces, un poco para explicarles que las primicias son el primer fruto. Como en aquel tiempo, como estaba diciendo, eran agricultores y recolectores y se trabajaba más en el ganado. Recuerden a Caín y Abel, que el uno trae los frutos de la tierra y trae lo mejor, y el otro trae animales, y ya ustedes ya saben lo que pasó. Yo no me voy a referir a esa historia. A Dios agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Por qué pudo haber sido, pastor? Es una pregunta que me hacen, pastor, porque al fin y al cabo era ofrenda. Y la Biblia aclara que Abel trajo lo mejor, lo primero, lo mejor lo trajo para Dios. En cambio, Caín seguramente dijo, no, pues tomemos ahí cualquier cosa y démosla, como a veces hacen algunos creyentes. Hacen algunos creyentes de esa manera. Y en realidad, esto no agrada a Dios. ¿Dónde aparecen las primicias? ¿Dónde nacen las primicias? ¿Dónde aparecen? Las primicias son una decisión de Dios que busca que los seres humanos creyentes que han sido bendecidos, liberados y salvos, nunca olviden, escucha esto, nunca olviden que fue Dios quien los bendijo, que fue Dios quien los liberó, que fue Dios quien los liberó de la esclavitud y que además les dio salvación eterna. Y precisamente las primicias nacen en el Antiguo Testamento y las establece, porque la pregunta sería, ¿quién las establece? Dios las establece. ¿Cómo las establece? Pues vamos a leer. Cuando el Señor saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, cuando empiezan a dar ordenanzas y vienen todos los mandamientos y todo el ordenamiento divino, Dios les dice, ustedes nunca pueden olvidarse que fueron esclavos. Ustedes nunca pueden olvidarse que fueron maltratados. Ustedes no pueden olvidarse además que el que los liberé fui yo, que el que les dio la victoria fui yo. Y para que ustedes no olviden nunca que no fue por la fuerza de ustedes, ni por la capacidad de ustedes, ni por lo que ustedes son, sino por mi misericordia, ustedes me van a celebrar 3 fiestas. Y van a celebrarse perpetuamente, y se los quiero decir. El pueblo de Israel aún la celebra, el pueblo judío aún la celebra. Y los cristianos, los que amamos a Dios, los que conocemos su palabra, también lo hacemos, Y por eso nuestra iglesia, que ha entendido que es Dios quien nos bendice, que es Dios el que nos liberó del pecado, de la esclavitud del pecado, y que es Dios quien nos dio la vida eterna, lo celebramos. Es la razón entonces por la cual quiero que Angélica, Angie, mi hija que está aquí,
nos lea Éxodo capítulo 23, del versículo 14, ella lo va a leer hasta el versículo 17. Capítulo 23 del Éxodo, que fue el que les di al principio, del versículo 14 hasta el 17. Ella lo va a leer despacio, no hay afán, necesitamos que se entienda y que usted allá en la casa también lo pueda leer. Leamos, Angie, entonces lo que dice Éxodo 23, 14 al 17. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubiereis sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayáis recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Escuchen eso. Entonces, la orden de Dios es cuando ustedes entren a la tierra prometida, cuando ustedes salgan, más bien, no a la tierra prometida, cuando ustedes salgan de la esclavitud de Egipto, ustedes me van a celebrar 3 fiestas anuales. Ahí está claro, ya las acabamos de leer. Entonces, las establece Dios. Así como en el capítulo 22, versículo 29, Dios declara su propiedad sobre todo lo creado, sobre el hombre, sobre la tierra, sobre el firmamento y todo lo que existe. Igualmente, Dios aquí exigía o exige los primeros frutos de las labores del campo, entendiendo, insisto, en que en aquel tiempo no habían industrias, no había fábrica de carros, no existían, no habían fábricas. Generalmente estos hombres inicialmente eran recolectores, gente que trabajaba la agricultura, gente que trabaja en el campo, y luego aparece el desarrollo de la humanidad, pero estamos hablando a título personal de la salida de la esclavitud. Y Dios, que es el creador de todo, y usted lo cree, pues yo lo creo, Él se apropia de lo que a Él le pertenece, de lo que Él es el dueño de todo lo creado, porque Él es el que hizo todo lo que existe. Cuando San Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 1 de los Romanos, en el versículo 20, vamos a ver algunos textos donde Dios manifiesta y expresa la propiedad de todo lo creado y cómo la Biblia manifiesta que Él lo hizo todo. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Escuchen eso. Entonces ya el texto está diciéndonos a nosotros que el Señor es el creador de todo lo que existe. Luego Hebreos, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 2 y 3, también allá hay una claridad enorme acerca de esto, y estaba explicándole a alguien, porque alguien me preguntó, pastor, ¿y quién creó todo? La Biblia dice que Dios, pero ¿sabe quién lo hizo? El Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Escuchen lo que dice. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Escuchen eso. Dios nos habla ahora por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y el libro de Apocalipsis, oigan esto que interesante, en el libro de Apocalipsis,
en el capítulo 4, libro de Apocalipsis, capítulo 4. Allá en el versículo 11, cuando el texto está hablando acerca de la adoración celestial. En medio de esa adoración, y cuando Juan, dice el texto, vio abierta la puerta del cielo y la primera voz que oyó era como de trompeta hablando con él, Dios mismo mostrándole a Juan. Hay un momento en que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran, dice el texto, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es? Al Señor Jesucristo. Y dice, y echaban sus coronas delante del trono diciendo, escuchen lo que decían, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sí observan quién es el que está entonces exigiendo las primicias de todo lo creado? Es el Creador, es el Dios mismo. Es que el que le da la fuerza a la tierra para producir y el que le da la fuerza al hombre para laborar esa misma tierra. Él dice claramente, los primeros frutos de todo lo que produzca la tierra y de lo que ustedes hagan, de lo que ustedes laboren, conságrenlo a mí, porque yo soy el creador de todo. Dice, el Señor, digno eres de recibir gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, y además fue por tu voluntad que fueran creadas. Entonces, las primicias son un reconocimiento de Dios. Es un reconocimiento de Dios como el dador de todos. Cuando yo, y luego lo voy a explicar, pero déjenme hacer esto. Este vaso, no sé, alguien me lo regaló. Y entonces, si este era el primer vaso de la producción de esa casa, este pocillo, y si esta persona dueña de esta empresa era cristiana o conoce a Dios, entonces, ¿qué hacía? El primer pocillo que elaboraba, lo guardaba, lo separaba y lo llevaba como una ofrenda al altar. Ya les expliqué lo de los árboles. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo con este vaso? Esto no es cualquier vaso. Este es un reconocimiento que el fabricante, que el hombre que Dios le dio la gracia, la sabiduría y el poder para hacerlo, está diciendo, Señor, tú me diste la gracia, tú me diste el poder, tú me diste el dinero, tú me diste la facultad. Mi forma de reconocerte a ti como el dador de todo es que separo esto y lo entrego a ti. Los frutos de la tierra, exactamente igual. Son una muestra del agradecimiento a Dios por sus bendiciones. En algunas iglesias, en unas iglesias que tenemos nosotros, en lugares más bien rurales, es normal, por ejemplo, que en Galilea, cuando yo llegue, alguien diga, pastor, aquí están las primicias, y alguien lleva una gallina, alguien lleva plátanos, o alguien lleva... ¿Por qué? Este es el primer fruto que produjo mi parcela en esta siembra, en este tiempo. ¿Qué es lo que esa persona está haciendo? No me está reconociendo a mí. A mí simplemente me colocaron como, y ahora lo vamos a ver más adelante, como el administrador de eso. Pero lo que usted está haciendo es reconociendo a Dios, su grandeza, su soberanía, y expresándole gratitud a Él por la bendición. Cuando Angie leyó Éxodo 23 del 14 al 19, si ustedes recuerdan bien y lo pueden leer, dice que 3 veces al año, los varones tendrían que presentarse delante de Dios 3 veces al año. Y ahí dice claramente, versículo 15, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Y ya está hablando ahí de los panes sin levadura. Esa fiesta era la fiesta de la cosecha de la cebada. Era la fiesta de la cosecha de la cebada. Y ahí dice que en el mes de Abib, que
realmente es el primer mes del calendario hebreo bíblico, que es Nisan, que comienza que se empieza a contar a partir del momento en que el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto. A partir de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, hay un rompimiento en ese calendario hebreo, y el calendario hebreo empieza a contarse precisamente a partir del momento que el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto. Alguien me preguntó alguna vez, pastor, y más o menos si uno lo trae a esta fecha, ¿cuál el mes de Nisan o el mes de Aviv? Más o menos qué fecha es en el calendario nuestro. Es marzo-abril, es entre marzo y el mes de abril. Pero Angie tiene ahí un texto que está en Éxodo capítulo 12, versículo 14, un poco para explicarnos, un poco cómo Dios y cómo el escritor bíblico nos explica la razón por la cual el Señor pide esto. Libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 14 hasta el versículo 17. Si lo tiene, márquelo allá en su casa y cuando terminemos seguramente lo va a leer, pero escúchelo, Angie lo va a leer para que ustedes sepan por qué razón el Señor pide que se celebre esta fiesta. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para que Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis pan sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por cuanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Escuchen eso. Entonces lo que el texto nos está diciendo es que la razón por la cual se celebraba la fiesta de las primicias era porque era en memoria. Era una celebración como fiesta solemne, para que las generaciones lo tuvieran por estatuto perpetuo, es decir, todavía lo celebran, recordando que el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto. Y quiero que no olviden esto. La Biblia y nuestra fe es una fe que está bañada de sangre, pero también está rodeada de fiestas. De sangre porque desde el principio se habla del derramamiento de la sangre del Cordero y terminamos precisamente con el derramamiento de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Y es más, el Apocalipsis, ya terminando el Apocalipsis, la Biblia dice, y estos son los que le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. Pero también la Biblia enseña al pueblo de judío, al pueblo de Israel, enseña a vivir en una fiesta y en un recordatorio permanente. Por eso el texto que acabamos de leer dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne. Y no quiero que olviden, cuando estoy hablando de esta fiesta y de en memoria, lo que realizamos nosotros el domingo pasado y que celebramos todos los primeros domingos de cada mes, que es la Santa Cena. La Santa Cena. Porque nosotros tenemos claro lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña, dice San Pablo, porque yo recibí lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y empieza a narrar y dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y el texto dice que lo haréis en memoria de mí. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Si hay una cosa que en la Biblia que Dios enseña, es a tener memoria de lo que ha sucedido. Y muchos creyentes en Cristo, muchos de nosotros, ustedes y yo, se nos borra de la memoria
lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nosotros olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Y tenemos en nuestras congregaciones y en nuestra iglesia personas que Dios ha sacado de la inmundicia del pecado, que Dios ha sacado de la perversión sexual, que Dios ha sacado de la drogadicción, del alcoholismo, de la prostitución, del homosexualismo. Sí, tenemos personas que Dios las ha sacado de la cárcel, de una clínica de reposo, lo que se llamaba un manicomio. Olvidamos de la vida de resentimiento, de amargura que llevamos. Nosotros se nos olvida eso. Yo a veces pienso que cada cristiano debería celebrar la fecha en que se convirtió a Cristo. Que cada cristiano debería celebrar como en una fiesta el día que se bautizó. De la misma manera que usted celebra su nacimiento. A mí todos los 15 de noviembre en mi casa me celebran el cumpleaños, la fecha en que yo nací. A usted también seguro se lo celebra. ¿Por qué no celebra también el día que nació de nuevo? ¿Por qué no celebra el día en que su vida cambió, en que su vida fue transformada? De la misma manera que usted celebra su aniversario de matrimonio, debería celebrar también que un día entregó su vida a Cristo y su hogar y su vida cambió totalmente. ¿Saben por qué? Porque tenemos mala memoria. Y Dios nos hace un llamado en las primicias. Dios nos hace un llamado a tener memoria de quién nos libró de la esclavitud, de quién nos salvó. Y para que no lo olvidemos, para que haya algo aquí sacrificial, entonces pide los primeros frutos. Pero a veces nos queda tan difícil. Y esto que yo estoy diciendo, sé que más de uno está diciendo, ay, quién sabe, ese pastor, ¿qué será lo que quiere? Seguramente está pidiendo plata. No me interesa eso. Realmente nunca me ha interesado. Puedo obtenerla de otra forma. Pero no así. Simplemente tengo la obligación de recordarle a usted de dónde salió. Hay una canción que escuché hace muchos años de niño que dice, no quisiera recordar lo que antes fui. ¿Cómo sería? No quisiera recordar lo que antes fui. Pero los cristianos, los creyentes en Cristo, los miembros de la iglesia, olvidan de dónde lo sacó el Señor. Y el Señor entonces dice al pueblo de Israel, para que ustedes nunca se olviden, que fui yo el que los saqué de la esclavitud, que fui yo el que los liberó de la mano de Faraón, para que ustedes nunca olviden que fui yo el que les abría el mar rojo, para que ustedes nunca olviden que fui yo el que les di comida en el desierto, maná en el desierto, que fui yo el que les di el agua, yo fui el que les transformé las aguas amargas en aguas dulces. Entonces ustedes todos los años me van a celebrar a mí la fiesta de las primicias, la de la cosecha. Oigan eso, la de la cosecha, donde ustedes van a recordar quiénes eran y ahora quiénes son. De la misma manera que la Santa Cena. A veces olvidamos que Cristo murió por nosotros y creemos que somos salvos porque somos más bonitos o porque somos mejores personas o porque venimos de mejores familias o porque nos lo merecemos y sabemos que ni una cosa ni la otra. La Biblia dice que no somos salvos por obras, que somos salvos por gracia. Y el Señor dice, cuando celebren la Santa Cena, háganlo en memoria de mí. Acuérdense que fui yo el que murió en una cruz para que ustedes fueran salvos. Esto es lo mismo que está pasando acá. Y es más, Angie, por favor, léame el versículo, ese mismo versículo 15, que está allí en la última parte, cuando dice, porque en él saliste de Egipto, y dice, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, 23:15. Y ninguno. Si usted tiene algo que agradecer a Dios, usted vendrá al culto de las primicias y traerá algo. Traerá algo, como un símbolo, como una señal de la gratitud que tiene por Dios, por la salvación, por la liberación, por la familia, por el hogar, por la provisión. Algo traerá. Pero a mí me sorprende realmente que hayan personas cristianas que el día de las primicias
vienen con las manos vacías cuando la orden de Dios es nadie, ninguno vendrá con sus manos vacías. Éxodo 23, 16, Angie lo tiene. Yo a veces meto a Angie en unos líos porque no le doy al texto y entonces como ella está viendo los otros textos, cuando le digo que se me devuelva, se me pierde. Eso es culpa mía, no es culpa de ella, no es eso, es culpa mía porque yo me emociono tanto acá que digo devuélvase y vuelva otra vez y ella ya tiene todo ahí bosquejado y programado. Así que no la culpen a ella, cúlpenme a mí por desordenado. Capítulo 23, versículo 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubiereis sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Escuchen eso. La fiesta del trigo, así es, así realmente se llama. La fiesta de la siega es la fiesta del trigo, que es la fiesta de las semanas. Esa fiesta de las semanas es la que después se va a llamar la fiesta de Pentecostés, porque esta fiesta se celebraba 7 semanas después de la fiesta de los primeros frutos. Hablamos ya de la fiesta, ¿cierto? Hablamos de la primera fiesta que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura, ¿cierto? O la fiesta de la cosecha. Entonces, 7 semanas después, entonces por eso se llamaba la fiesta de las semanas y luego se llamó la fiesta de Pentecostés, porque eran 7 semanas que tenían 7 días, ahí estaba, 50 días después. Eso se celebraba. También tenía un propósito, tremendo propósito. El libro del Éxodo, en el capítulo 34, en el versículo 22, a ver si es ese, 22 al 24, allí lo tiene, ella lo va a leer. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentarán todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. Escuche eso. Volvemos a decir que si la Biblia es toda una historia de sangre, de una sangre redentora, también la Biblia es toda una historia de fiestas y de celebraciones. Y aquí estamos hablando de la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés, que el texto está diciendo claramente que es una promesa de Dios, un reconocimiento que se hace a Dios de lo que Él hará. Porque el texto dice, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio. Y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. Está hablando de la prosperidad. Está hablando de la prosperidad. Y esta fiesta, la fiesta de la Pascua, entonces, que ya luego la vemos en el Nuevo Testamento. En la fiesta se celebraba la fiesta de Pentecostés, cuando fueron a celebrar la Pascua, entonces ya nos está mostrando a nosotros esa otra celebración que el Señor pedía. Y la tercera es la fiesta de las cabañas, así se llamaba, la fiesta de las cabañas o el Sukkot. ¿Su significado cuál era? Alegría y agradecimiento a Dios, declarando que la bendición de cada uno durante el año nuevo estaba decidida por Dios. Escuchen, eso es maravilloso. Entonces se hacía la primera fiesta, a las 7 semanas se hacía la otra fiesta y a la salida de la cosecha, al finalizar, se hacía una fiesta también que básicamente significaba alegría y agradecimiento a Dios. Y en esto había una declaración. ¿Cuál era la declaración? Que la bendición del año nuevo, de este nuevo año, ya estaba decidido por Dios. Y está, precisamente, lo estaba leyendo, lo acabo de leer en el 34:24. Dice, porque yo arrojaré, ya hay una promesa de Dios. Dice, yo arrojaré
a las naciones de tu presencia. Ensancharé tu territorio. ¿Qué quiere decir eso? Dios guardará nuestra vida. Él será nuestro protector. Él será nuestro escudo. Y cuando dice, y ensancharé tu territorio, es te prosperaré. Ensanchar el territorio es eso, es prosperar, es bendecir en tu trabajo, es darte salud para laborar, es poder comprar la casa en este 2022, esa casa que estás pensando, que estás soñando, o cambiar ese carro, o cambiarle el piso a tu casa, o comprar el terreno que estabas pidiendo. Eso es lo que está diciendo, ensancharé tu territorio y ninguno podrá codiciar. Nadie podrá hacerte daño, nadie podrá quitar lo que Dios te ha dado. ¿Qué es entonces, si lo traemos a esta época actual, entonces qué simbolizan aquí las primicias? Las primicias también hay que venir las primicias con alegría. ¿Saben por qué? Porque cuando usted está trayendo su primicia al altar, usted lo que está diciendo es, tengo mi vida asegurada, tengo mi prosperidad asegurada. Tengo la promesa de un Dios que cumple su palabra, que nada, absolutamente nada, dañará, ni me robará lo que Dios me ha dado, porque Él ha prometido ensanchar mi territorio. De ahí que una persona que conoce a Dios, pues gana. Y una persona que tiene claro que lo que hace lo hace para Dios, pues ese es el que tiene la bendición. Claro, hay un poco de resentidos y de amargados y mal pensados y que aunque permitió que Satanás les cautive su mente. Y lo decía hace algunos días predicando. Nos critican a nosotros porque hablamos de las ofrendas de los diezmos, pero no critican al gobierno por las inversiones que hace para fomentar el alcoholismo y las libertades que se dan a los seres humanos. No critican los prostíbulos, ni las casas de lenocinio, ni critican todas esas aperturas que el gobierno da. Critican a alguien porque es cristiano y va a la iglesia, pero no critican al que es drogadicto, o al que anda borracho y duerme tirado en la calle. Ese no se critica porque eso es normal para la gente. Pero nosotros tenemos la mente de Dios. Y el que tiene la mente de Dios sabe perfectamente que lo que Satanás quiere es robarnos la bendición de las promesas de Dios. Ahora viene la pregunta. Pastor, ¿y las primicias dónde se llevan? ¿A quién se le entregan? Primera respuesta. El texto dice en Éxodo 34:26. ¿Ángel lo tiene? Sí. O Deuteronomio 26:1-3. Va a leer primero Deuteronomio 26, 1 al 3. Escuchen lo que dice la Biblia. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he encontrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Hasta ahí. Ahí dice claramente a dónde. Habla de ponerlos en la canasta, ponerlos en el altar, llevarlos al templo. Y Éxodo 34:26, yo lo tengo acá, dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios, al templo, a la iglesia. Eso dice. Entonces, sí, Deuteronomio estaba diciendo que hay que llegarlo al lugar que Dios te dio, para que te congregaras, pues ahí es que llevarlos. Dice claramente, irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para habitar allí su nombre. ¿Dónde es? La iglesia, el edificio, el lugar de adoración. Ahí hay que llevarlo. Y entonces la pregunta es, pastor, ¿y cómo así? ¿Y a quién se entregan? Ya estamos diciendo que se llevan al altar. Pero Deuteronomio capítulo 18, el versículo 1 hasta el 5, lo voy a leer yo. Miren lo que dice. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví,
de Leví no tendrá parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecen en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajado. Las primicias de tu grano y de tu vino y de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Entonces, ¿quién administra esto? El sacerdote. En este caso, el pastor. Eso está claro. Ahí se llevan. Eso es lo que la Biblia dice. Para los cristianos, y ya me levantaron ahí el cartel de que debo terminar. Para los cristianos, la Biblia dice que tenemos la garantía de una bendición futura, aún más grande. Es Romanos capítulo 8, versículo 23, quien empieza a decir que nosotros tenemos las primicias, nosotros los cristianos tenemos las primicias del Espíritu, es decir, Dios nos ha dado a nosotros las primicias. Lo tiene Romanos 8, 23. Escuchemos. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Está hablando de la vida eterna. Entonces, las primicias dadas a nosotros son las primicias del Espíritu, que hacen que nosotros seamos adoptados y seamos redimidos porque nosotros esperamos la vida eterna. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice que nos fue dado el espíritu de la promesa. Escuchemos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Observen bien, las primicias son las arras. Se nos fue dado a nosotros el Espíritu Santo. ¿Quién trae a Cristo a una persona? El Espíritu Santo. Si una persona no es traída ni redarguida por el Espíritu Santo, esa persona no viene a Cristo. Por eso hay mucha gente que viene a la iglesia, pero la Biblia dice claramente, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Es aquellos, a nosotros, a mí, a usted, que ha conocido al Señor, tienen las arras, las primicias del Espíritu, de la promesa, de la salvación y de la vida eterna. Ya no es nosotros dándole a Dios, sino Dios dándonos a nosotros su Espíritu para que nosotros tengamos vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué hacer? Pues traer las primicias. Traerlas el próximo domingo, pues que se celebra en nuestra iglesia el 13. Pero si en su iglesia o en otro lugar se celebra en otra fecha, que generalmente es la primera o segunda semana de febrero, pues entonces hágalo allá en su iglesia. Pero ¿qué hay que hacer? Hacerlas. ¿Cómo hacer? Porque la pregunta es ¿cómo hacer? Pastor, ¿qué hay que hacer? Si usted trabaja en el campo y usted lo que tiene es un sembrado de pitaya, pues tome unas pitayas y tráigalas al templo. Eso es todo. Ojalá las mejores, porque a Dios se le presenta lo mejor. Si usted trabaja en una empresa, le dice, pastor, es que yo no estoy en el campo, yo trabajo en una empresa, tome una porción del salario, tome una porción de su utilidad, del resultado de su esfuerzo, de su trabajo, tómelo, métalo en un sobre y tráigalo a la iglesia. Pastor, lo que pasa es que yo tengo una fábrica de arepas y de empanadas. Pues bueno, tome unas empanadas o tome unas arepas de esas mismas y tráigalas al altar el domingo. Sencillo. Si lo que tiene es una panadería, pues haga un pan o tome unos panes, seguramente los mejores, y tráigalos al altar el domingo. Ahora dice, pastor, pero yo no me quiero poner como a llevar cosas. Bueno, entonces usted hace un resumen de lo que ese costo puede tener y lo trae en un sobre y lo deposita. Hay un sobre que dice primicias, usted deposita el sobre. ¿Qué cantidad? Depende de la bendición que usted quiera. Porque acuérdense, depende de la bendición que usted quiere. Pastor, ¿y hay alguna promesa en la Biblia acerca de las primicias? Claro. Todo lo que Dios hace va acompañado
de una promesa por la obediencia. El sabio Salomón, no podrían decir que están engañando al sabio Salomón, sabio, rey, dice en el capítulo 3 del libro de los Proverbios, en el versículo 9 y 10, voy a leerles. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Escucha eso. Y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Usted quiere tener abundancia el resto del año? Cuando habla de tus lagares rebosarán de mosto, rebosarán de alegría. Rebosarás de alegría y de gozo, porque has cumplido con Dios y entonces Dios te honrará a ti, porque el que honra a Dios, Dios lo honra a él. Y en ese libro, en ese libro de los Proverbios, en el capítulo 3, el sabio Salomón está diciendo, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años y de vida y paz te aumentarán. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que hay una promesa firme de parte de Dios, al cumplimiento de este precepto bíblico. Y el libro de Proverbios, en el capítulo 28, no voy a leer sino leer 2 versículos más. Dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Y te temerán, te tendrán respeto. Eso es lo que quiere decir. Tendrán respeto y admiración y dirán, algo pasa con esta persona. Todos estamos en esta zona, todos tenemos la misma fábrica, el mismo empleo, pero algo nos sorprende. Es que siempre tiene trabajo y a nosotros nos hace falta. Y si no tienes tanto trabajo, tienes la utilidad que no tienen ellos. Y si entonces, además de la utilidad, tienes una familia que ellos no tienen, y tienes una casa y un hogar lleno de paz que ellos no tienen. Y dice el versículo 11, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Amén. Y cierro con esto. En la ceremonia que hacemos el próximo domingo, incluye un pan que se entrega. Ese pan tiene 3 cosas como símbolo. Primero, el pan mismo. Segundo, está cubierto de aceite de oliva y está cubierto de miel. Y cada persona que trae sus primicias, entonces participa de esta simbología. El pan, que es símbolo de la provisión de Dios para el cuerpo. Es decir, promesa que nunca te faltará el pan en tu casa ni sobre tu mesa, porque el pan es para sostener el cuerpo, el templo del Espíritu Santo que esos somos. Desde Génesis capítulo 1, versículo 29 ya Dios habla de eso. El aceite de oliva, que tiene como símbolo o significado lo divino, que representa al Espíritu Santo y su accionar. Entonces el aceite de oliva es como esa participación simbólica de lo divino y que representa al Espíritu Santo y su accionar. Es el símbolo de la unción de Dios sobre ti. Mira que estoy hablando primero del cuerpo y segundo de la unción de Dios, de lo espiritual. Y tercero, ese pan que les entregamos aquí tiene miel, que simboliza la abundancia y significa la prosperidad. Oiga esto, la miel significa en la Biblia abundancia y la prosperidad. Acuérdense que cuando Dios le promete al pueblo de Israel, les da para prometer la tierra prometida, dice, tierra que fluye ¿qué? Leche y miel, tierra de abundancia. Entonces, ¿qué es lo que al participar, al comer este pan, qué es lo que está simbolizando en tu vida? Tendrás abundancia y prosperidad en el 2022. Y además, la dulzura de Dios, la suavidad de Dios, la suavidad con la que Él nos trata. Este domingo 13 vamos a participar juntos. Venga con algo a la iglesia como un símbolo de lo que usted entiende de la palabra de Dios y de la promesa, porque eso entonces, lo he dicho desde el principio,
Eso es entonces lo que significan las primicias. Una promesa por venir. Una promesa que cumplirá el Señor porque Él cumple lo que promete. Bendiciones a todos. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y tendremos la bendición juntos de traer nuestras primicias, presentarlas en el altar y participar del pan juntamente con el aceite de oliva y la miel, símbolo de la provisión, símbolo de la unción y símbolo además de la abundancia y de la alegría de Dios en nuestra vida. Los bendigo a todos. Gracias por tenerme paciencia y poder juntos aprender lo que Dios tiene para nosotros. Hagamos una oración de gratitud al Señor, que Dios nos ayude y su Espíritu Santo se revele a nosotros para que podamos obedecer lo que Él dice en su palabra. Padre, gracias. Gracias te damos. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia, por tu palabra, porque hoy tenemos memoria y recordamos, Señor, con gratitud que nos has salvado, que nos has rescatado de la vida que llevábamos y nos has llenado de una vida de paz, de una familia espiritual y una familia de sangre. Señor, que estamos cubiertos por tu gracia y por tu misericordia. Ayúdanos a obedecer y a cumplir tu palabra. Que este domingo en las primicias, cada uno de nosotros traiga lo mejor de sí como gratitud, Señor, y como la declaración que el año 2022, en medio de la adversidad y la dificultad, será el año de nuestra bendición, de nuestra prosperidad, donde tú nos darás aquello que estaba tan recóndito, guardado en nuestro corazón y que nunca le habíamos dicho a nadie. Daremos testimonio al finalizar como tú has provisto milagrosamente, como lo hiciste con Israel. Hazlo entonces, te lo rogamos con nosotros también. Te damos gracias y lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los guarde. Nos vemos el próximo miércoles, siendo la voluntad de Dios, y el domingo en nuestra gran celebración de primicias al Señor. Que descansen. Feliz noche para todos. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente 24092 837 081. 24092 837 081 o en Bancolombia, cuenta de ahorros 91200 070 319 91200 070 319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.